Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial. En esta lección desarrollaremos el flujo de fondos de la empresa, conocido también como el flujo de fondos de tesorería, el cual es un estado financiero contable que más se acerca a las finanzas. Existen dos métodos para su construcción, el método directo y el método indirecto, siendo este último el más utilizado en la normativa y el que utilizaremos en el curso. Con el método indirecto se parte de la contabilidad para luego realizar todo ajuste necesario en pos de quitar todo sesgo contable que la propia normativa establece. Principalmente trabajaremos tres ajustes, los cuales se sustentan en la diferencia de criterios de vengado y percibido que existen entre contabilidad y finanzas respectivamente, y la registración contable de aquellos gastos que no representaron una real salida de fondos, como sucede con las amortizaciones. Los animo a explorar con detalle esta lección, la cual es fundamental para construir correctamente el flujo de fondos. Los principales estados financieros de la empresa son tres: el balance, el cuadro de resultados y el flujo de fondos. En el módulo 1 hemos desarrollado el balance y el cuadro de resultados, por lo cual nos ocuparemos en este video del flujo de fondos. ¿Qué es el flujo de fondos contable? Es generalmente la variación del efectivo que tuvo o tendrá la empresa en determinado periodo, y decimos generalmente porque existe la posibilidad de considerar contablemente como fondos a la variación de capital de trabajo. En este curso utilizaremos fondos como sinónimo de efectivo y lo llamaremos flujo de fondos de tesorería. Su nombre claramente indica que es un flujo, al igual que el cuadro de resultados. Y en finanzas es importante entender los momentos en los cuales se producen ingresos y egresos, por lo cual basa sus decisiones observando el flujo de fondos. Pero, ¿cuál de estos dos flujos es el mejor para tomar decisiones? El flujo de fondos es el estado financiero por excelencia para finanzas, dado que es real, a diferencia del beneficio contable, que posee criterios válidos pero subjetivos de la propia normativa. Los criterios contables más importantes son el criterio de vengado y el criterio de diferimiento de gastos. Podemos comenzar a construir el flujo de fondos con las ventas, pero ¿es lo mismo una venta que un cobro? Claramente no. La contabilidad registra las ventas mediante un criterio de devengado, pero estas no son un flujo de fondos, es decir, no muestran lo realmente percibido. ¿Tendríamos que proyectar cobros en lugar de ventas? Las dos alternativas son válidas, por eso hay dos métodos para proyectar flujos de fondos: método directo y el método indirecto. El método directo se basa en proyectar cobros y pagos, mientras que el indirecto se basa en proyectar ventas y gastos para luego realizar ajustes al cuadro de resultados y así regularizar los criterios contables y llegar al flujo de fondos. Si bien en algunos casos es más fácil proyectar directamente, nos enfocaremos en el método indirecto, ya que la información contable de las empresas nos reporta ventas y gastos en lugar de cobros y pagos. Podríamos decir entonces que el método indirecto es el más utilizado y consiste en proyectar el cuadro de resultados y luego hacer ajustes. Pero, ¿cuáles son esos ajustes? Empecemos por la diferencia entre ventas y cobros, diferencia entre devengado y percibido. Supongamos un ejemplo que por simplicidad no existirán impuestos. Somos fabricantes de ropa deportiva y le vendemos 5.000 pesos a nuestro distribuidor con un plazo a 30 días. El monto facturado queda registrado como venta en el cuadro de resultados, pero también aparece en el balance las cuentas a cobrar, hasta que se realice el cobro. Como el primer mes lo hemos financiado íntegramente, no obtendremos fondos. Si todos los meses nos compra un mismo importe, es de esperar que todos los meses nos pague el mismo importe, es decir, nos pagará la factura del mes anterior y le quedará pendiente la última factura. Es decir, mientras sea nuestro cliente, le haremos un préstamo por un monto igual a las compras de un mes. Desde el punto de vista del flujo de fondos, podemos pensar que nos está pagando el contado. Sin embargo, sabemos que tuvimos que invertir en nuestro cliente haciéndole un préstamo. El método es partir de las ventas, como si fuesen al contado, y restarle la variación en las inversiones en las cuentas a cobrar. Veamos un ejemplo con la misma empresa respecto de las compras que hace para ver las diferencias que se producen en los pagos bajo el criterio de devengado. La empresa compra a sus proveedores 3.000 pesos, quienes le financian a 30 días. De manera análoga al ejemplo anterior, el primer mes no estaría emitiendo pagos, y en el último mes le quedará una factura pendiente de cancelación. La diferencia es que en lugar de invertir 30 días en nuestro cliente, como vimos en el primer ejemplo, recibimos un financiamiento de 30 días de nuestro proveedor.
El procedimiento es el mismo, partimos del costo de mercadería vendida como si fuese el contado y le restamos o le sumamos la variación en las cuentas a pagar. Con los gastos sucede un proceso similar. Supongamos que la empresa tiene gastos operativos mensuales por 1000 y que los mismos los paga a 30 días. El primer mes no tendrá salida de fondos y el último mes tendrá pendiente de pagar la última factura de 1000. Si los ejemplos realizados al suponer que todo esto comprado es vendido en el mes, es aplicable para la operación de gastos, quedando entonces la variación de las cuentas a pagar compuesta por toda compra financiada, no importando si esta es relativa a stock o a gasto, y el proceso es similar. Consideramos los gastos generales como pagos a contado y solamente le restamos o le sumamos la variación en las cuentas a pagar. Dijimos que el método directo se realizaba sumando los flujos de cobros y pagos. Si consolidamos los escenarios que vimos, tendremos el siguiente flujo de fondos. El mismo se debe calcular y debe dar igual con el método indirecto. Partiendo del cuadro de resultados y realizando todos los ajustes al balance que hemos detallado, llegamos al mismo flujo de fondos que con el método directo. Los ajustes que debemos considerar en nuestro ejemplo son la variación de las inversiones para vender en las cuentas a cobrar y la variación del financiamiento obtenido al comprar en las cuentas a pagar. Ambas sumadas, recordemos, representan la variación de las necesidades operativas de fondos. En la medida que aumenten las necesidades operativas de fondos, aumentará la inversión y reducirán los fondos de nuestra compañía. Resumiendo, se parte de un beneficio neto, que en nuestro ejemplo es igual al beneficio operativo por no existir impuestos e intereses, y se le resta toda inversión, aumento en necesidades operativas de fondos, y se le suma toda desinversión o reducción de las necesidades operativas de fondo. Este es el primer ajuste, pero no es el único. Pasemos a ver los siguientes. El segundo ajuste tiene que ver con la inversión o desinversión en bienes de capital o activo fijo. Supongamos que se adquiere una máquina que costó 2000, cuya vida útil asciende a 5 años, por lo cual amortizaríamos linealmente 400 por año. Cuando una empresa compra una maquinaria, el dinero invertido se refleja en el activo fijo. Si el activo fijo se desgasta por el uso o el paso del tiempo, la contabilidad lo refleja mediante la amortización. Por un lado, el desgaste, aunque no es un flujo de fondos, aparece como costo o gasto en el cuadro de resultados, y por otro, reduce el valor del activo en el balance. Pero el verdadero flujo de fondos sería el siguiente: nosotros solo hemos abonado 2000 en el momento de inicio. Por lo tanto, nuestro cuadro de resultados requiere dos ajustes. Por un lado, hay que devolver la amortización, que no fue una erogación y aparece como un costo. Y por otro lado, hay que reflejar la inversión en el momento que realmente fue hecha. Este ajuste no es otra cosa que la variación del activo fijo de la empresa. Veamos un ejemplo de desinversión en bienes de capital o activo fijo. Supongamos que en el año 2 vendemos al contado en 1000 la maquinaria adquirida en el ejemplo anterior. Dado que el valor contable en el año 2 es 1200, tendremos una pérdida por venta de bien de uso en el estado de resultados por 200. Como en el ejemplo no hay impuestos, no computaremos el beneficio fiscal que genera esta pérdida. Para entender el ajuste a realizar en el cuadro de resultados, recordemos que ingresa efectivo por 1000, por lo cual solo deberemos ajustar el valor contable de la maquinaria vendida, que no es otra cosa que la variación del activo fijo nuevamente. El último ajuste, que recibe el flujo de fondos y no se refleja en el cuadro de resultados, se da ante la variación de los recursos financieros de la empresa. Los acreedores tienen dos flujos, el referido a los intereses y el correspondiente a la variación del stock de deuda. Dado que los intereses están incluidos en el beneficio neto, solo corresponde ajustar la variación del stock de deuda. Aquí la relación es directa. Ante un aumento en el nivel de endeudamiento de la empresa posee más fondo. Respecto de los accionistas, también tenemos dos conceptos para analizar: los dividendos y la variación en el nivel de aporte accionario. En este caso, ninguno de ellos está dentro del beneficio neto y requieren ambos un ajuste. La relación es directa respecto de la variación de aportes e inversa respecto de los dividendos. Resumiendo, hemos desarrollado el flujo de fondos contable o flujo de fondos de tesorería y mencionamos que es el estado financiero por excelencia para la toma de decisiones en la empresa, principalmente porque no tiene un sesgo contable.
Vimos en detalle los dos métodos que existen para su confección, el método directo y el método indirecto.